Me acompañan abriendo sus Biblias en el libro del profeta Daniel y vamos al capítulo 7. En los versículos 9 en adelante dice el profeta: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. En mi entrega pasada, hermanos, recuerden que comenzamos a considerar esta visión que Dios le dio al profeta Daniel, en la cual éste contempla a Dios sentado en su tribunal, pasando juicio sobre las acciones de los hombres. Recuerden que se trata de un panorama que los creyentes también debemos contemplar, porque la centralidad de este tipo de visiones que vieron estos siervos de Dios no son los gobiernos humanos. No es lo que Daniel vio representado en aquellas famosas 4 bestias del libro de Daniel. Esa no es realmente la centralidad de esta visión, hermanos, porque mientras las cosas ocurren en el desarrollo de la historia mundial, hay otra realidad ocurriendo allá arriba en los cielos. Tenemos que centrarnos en esto. El mundo va de mal en peor. Las cosas están terribles en el panorama mundial, pero, hermanos, no nos enfoquemos tanto en los desastres morales, políticos y económicos que hay a nuestro alrededor. Tenemos que ver a Dios, al igual que Daniel, sentado en su trono, pasando balance sobre todo esto, porque Dios no está mirando para otro lado. Así que comenzamos a ver las circunstancias que rodean este juicio contra el cuerno pequeño. Y ya hemos visto el juez que preside este tribunal descrito en la visión, recuerden, como el anciano de días. Es una figura que designa a Dios como aquel que es eterno, y esto en comparación o contrastado con el dominio temporal de los gobiernos terrenales, incluyendo el último que se va a levantar, que es el del cuerno pequeño, al final de los tiempos, y representa el gobierno del anticristo. Hermanos, los gobiernos terrenales se levantan y caen. Sus glorias son pasajeras, lo mismo que su poder y su dominio. Un gobierno llega y se va, y llega otro, el cual exactamente también se irá. Ahora, Daniel no solo describe al juez que preside este tribunal, sino también el trono que este juez ocupa. Dice el texto en el versículo 9 de Daniel capítulo 7, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Recuerden, hermanos, que el fuego es un elemento clave en esta visión. ¿Y qué representa el fuego, Pastor Monegro? Bueno, este fuego representa en la Biblia la ira de Dios, su justa indignación contra el pecado de los hombres. Pero yo quiero continuar hoy con un elemento más que aparece en esta visión, y es donde quiero realmente centrarme en esta oportunidad. Es interesante, hermanos, que hay un tercer elemento que Daniel ve dentro de las circunstancias que rodean este juicio, y dice que millares de millares asistían al juez. Millares de millares asistían al juez. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Recuerden, había un trono para el juez, pero habían otros tronos.
¿Cuál es el cuadro que tenemos aquí? Bueno, el cuadro que tenemos aquí es el de un tribunal en sesión. El honorable juez preside ese tribunal, pero millones de millones le acompañan en el juicio. Y la pregunta es, ¿y quiénes son estos que asisten a Dios? Bueno, esto podría ser una referencia a las almas de los justos que han partido. Podrían estar incluidos aquí. Ahora, de lo que sí podemos estar seguros, hermanos, es que esa multitud incluye el ejército de ángeles que sirven a Dios día y noche. En Apocalipsis 5:11 recuerden que Juan tuvo otra visión del trono de Dios y Juan nos dice que él escuchó la voz de muchos ángeles y su número era millones de millones. Y es interesante que en Mateo capítulo 13, versículo 41, el mismo Señor Jesucristo mencione a los ángeles como asistiendo a Dios en la ejecución de su juicio. Yo creo que Dios tiene a disposición un ejército angelical, millones de seres espirituales poderosos, inteligentes, que cumplen su voluntad. Y los ángeles son representados en la Biblia como servidores de Dios que actúan a favor de su pueblo, como aprendimos aquella vez, pero al mismo tiempo como ejecutando juicio contra los enemigos de Dios. Ahora, hermanos, yo me imagino el impacto que esta visión tuvo en el profeta Daniel. ¿Por qué? Recuerden, hermanos, que Daniel fue un hombre que muchas veces experimentó la soledad de la obediencia. O sea, un hombre que muchas veces tuvo que ir en contra de la mayoría por retener su integridad y seguir siendo fiel a Dios. Y resulta que este hombre que experimentó esa soledad fue llevado a contemplar una visión que le hace ver que en realidad él no estaba solo. Hermanos, en realidad no estamos solos. ¿Recuerdan ustedes? Porque esta visión me hace recordar una escena de la historia del Antiguo Testamento cuando el rey de Siria viene contra el pueblo de Israel en los días del profeta Eliseo. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14, que el rey de Siria llega de noche a la ciudad donde Eliseo se encontraba y entonces lo que hace el rey de Siria es que sitia la ciudad donde estaba el profeta Eliseo. Cuando el criado de Eliseo, Giesi, se levanta por la mañana y se da cuenta de la situación tan terrible que ellos tienen, dice Giesi: ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Qué le respondió el profeta Eliseo? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y dice la Biblia que Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte que estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mis amados hermanos, es por fe que andamos, no por vista. Muchas veces tendremos la impresión, es una mera impresión. Tendremos la impresión muchas veces de que nos estamos quedando solos por ser fieles a Dios. Pero no es más que una mera impresión. Hay muchos otros creyentes que no han doblado sus rodillas delante de los Baales y tenemos de nuestro lado un ejército innumerable de ángeles que sirven a Dios a favor de su pueblo día y noche. Así que, habiendo visto las circunstancias que rodean este juicio, yo quiero que veamos ahora el juicio mismo en el versículo 10, en la última parte. Dice la Biblia aquí en Daniel 7:9, el juez se sentó. Literalmente significa el juicio se sentó. Es como al iniciarse el juicio, como dice la versión internacional, esa es la idea. O sea, lo que comunica es que el tribunal entró en sesión. Por eso nos dice inmediatamente que los libros fueron abiertos. En esos libros están escritos los nombres de los acusados y la acusación que pesa contra ellos. En esos libros. Recuerden que en el libro de Apocalipsis encontramos una visión similar donde aparecen estos libros. En Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 en adelante, el famoso juicio del gran trono blanco, donde dice que los libros fueron abiertos
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Miren, hermanos, nuestro Dios conoce a la perfección las acciones de los hombres, sus obras, sus palabras, sus motivaciones, sus pensamientos. Óigame, ni una sola de ellas se perderá en el océano infinito de su memoria perfecta. Y por cada una de esas cosas, los hombres tendrán que dar cuenta en su tribunal. Ese es el significado de esos libros que ve Daniel allí en su visión y que son paralelos a los que ve Juan en Apocalipsis capítulo 20. En el versículo 11 ahora de Daniel 7, avanzando con esta visión, encontramos las consecuencias de este juicio, es decir, el veredicto emitido en este juicio. ¿Qué pasó allí? Fíjense esto, versículo 11. Yo entonces miraba, dice Daniel, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, o sea, el cuerno pequeño. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esto es interesante lo que nosotros vemos aquí. Mientras Daniel está mirando, extasiado la visión que tiene delante de él, en sus oídos resuenan las palabras del cuerno pequeño. Y es por eso que ustedes ven que Daniel manifiesta un interés especial en conocer, en saber el juicio que vendrá sobre este personaje, o sea, el anticristo, que se atreve a desafiar a Dios de ese modo. Y asimismo los gobiernos humanos se han rebelado en su gran mayoría contra el Dios del cielo, como dice el Salmo 2. Por eso dice que Daniel se mantiene mirando hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado, entregado para ser quemado en el fuego. O sea que con la destrucción del cuerno pequeño es completada de alguna manera la destrucción final de ese cuarto imperio, de esa cuarta bestia, cuyo carácter bestial se ha mantenido en todos estos reinos que han surgido desde allí, Babilonia, Grecia, Medo-Persia, etcétera, etcétera. No olviden, hermanos, que los gobiernos humanos siguen teniendo un carácter bestial. Y ese carácter bestial de los reinos humanos tendrá su final ya en el último gobierno mundial del cuerno pequeño que vendrá, es decir, el anticristo. Así, cuando este cuerno pequeño sea finalmente destruido, la cuarta bestia que Daniel vio en su visión habrá sido del todo eliminada, como de hecho dice ahí mismo en Daniel, pero capítulo 7, versículos 23 al 26. Así que con la destrucción del cuerno pequeño será destruido todo vestigio de bestialidad que ha caracterizado a los gobiernos humanos a través de los siglos. En el versículo 12 hay algo que me llama la atención también de esta visión. Dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Hasta cierto tiempo. Aquí Daniel vuelve y hace referencia a las bestias anteriores, enfatizando que ellas también habían sido destruidas, a pesar de que se les había prolongado la vida hasta cierto tiempo. Pregunta, pastor, ¿y esto qué significa? ¿Qué pasó, hermanos, cuando cayó Babilonia? Bueno, que los medo-persas absorbieron el carácter de Babilonia. ¿Qué pasó cuando cayó Medo-Persia? Que los griegos la conquistaron y absorbieron también el carácter de los medo-persas. ¿Qué pasó con Grecia? Que los griegos la conquistaron y el carácter de Grecia influyó tanto en los romanos que incluso se hablaba griego, no latín. Eso es importante. O sea, ¿cuál es el punto que quiero hacer aquí? Que cada uno de estos imperios, aunque cayeron, en cierto modo se le prolonga la vida en el próximo que viene y cada uno de ellos absorbe el carácter bestial del anterior. Miren, hermanos, todos los reinos e imperios que han surgido a través de los siglos han conservado algo del carácter bestial que nosotros encontramos en los imperios que han precedido la historia. Ahora, Dios le pondrá punto final a todos cuando el último reino sea destruido, que será el reino del anticristo. Así como el anticristo concentrará en sí mismo toda la maldad de todos los gobiernos humanos que han surgido a través del tiempo, de los siglos, en él serán destruidos también
todos estos gobiernos de una vez y para siempre. Así que la ocasión de este juicio, sus circunstancias, el juicio en sí, sus consecuencias, yo quiero cerrar solamente viendo en último lugar el tiempo de este juicio. Hermanos, Daniel nos muestra en esta visión que hay una constante actividad judicial de parte de Dios sobre los asuntos que ocurren en este mundo. ¿Qué vemos en los versículos 1 al 8 de ese mismo capítulo 7? Bueno, una descripción de los gobiernos humanos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, etc. Y vemos que estos gobiernos están haciendo y deshaciendo. Y a uno le puede dar la impresión de que Dios es indiferente a las acciones pecaminosas de estos gobiernos humanos. Ahora, ¿qué hace Daniel en los versículos 9 al 12? Que nos da una perspectiva totalmente diferente. Y nos enseña que mientras estos gobiernos hacen y deshacen, Dios está en su trono, en una actividad constante pasando juicio sobre las acciones de los hombres. Y la caída estrepitosa de cada uno de estos imperios en la historia es una prueba, hermanos, de que Dios reina, de que nuestro Dios reina, de que Dios está juzgando. Hermanos, ¿cuántos imperios han caído a lo largo de la historia? ¿Cuántos hombres grandes como Hitler, por ejemplo, o Pinochet han tenido finales terribles? ¿Cómo acabó Napoleón? ¿Cómo acabó el dictador Trujillo en República Dominicana? ¿Cómo acabaron muchos dictadores y tiranos a través de la historia? Mis hermanos, el juicio de Dios se ha mantenido en una actividad constante, aunque nosotros no lo veamos, aunque no podamos verlo. Dios no deja de trabajar. ¿Cuándo ocurre este juicio? Bueno, en cierto modo, este juicio siempre está en sesión, siempre. En cierto modo, este juicio no termina. Dios está contemplando en todos los rincones de la tierra lo que sus criaturas están haciendo y está emitiendo juicio sobre ellos. Miren, el juicio final no es más que el clímax de esa actividad constante de Dios. Dios todo lo ve. Dios todo lo juzga. Él no es indiferente al pecado de los hombres. Él observa y juzga. ¿Y saben qué? El día llegará en que manifestará su justicia castigando al culpable y recompensando al justo. Así que, hermanos, quédense con esto, por favor, en sus mentes y mediten en esto. Mientras las cosas están pasando aquí, hay alguien juzgando allá. Ese es nuestro Dios. Y qué bueno es tener a un Dios como el nuestro de nuestra parte. Hermanos, al final nosotros ganamos. Gloria al Señor. Que Dios te prosiga bendiciendo.